Bueno, continuando con los contaminantes que hay en el aire, también hay que considerar que están el ozono y sus oxidantes, ¿no? Yo creo que han llegado a escuchar sobre el ozono. El ozono es una sustancia química reactiva que en ocasiones se usa para combatir el olor de los gases del escape, como aguas negras. La concentración de ozono necesarias para este tratamiento son de alrededor de 10 y 20 partes por millón, que son concentraciones que serían fatales para el ser humano. Los oxidantes son producidos por las reacciones de hidrocarburos y otros vapores orgánicos con óxido de nitrógeno, que la luz solar son contaminantes típicos de la atmósfera de zonas urbanas soleadas. Esto, o su componente visible, es designado como smog. Estos son algunos de los contaminantes. También los fluoruros de hidrógeno, que es un gas contaminante porque se ha demostrado que causa perjuicios graves y extensos a la vegetación. No es un componente general de la atmósfera contaminada, sino que resulta de diversas actividades industriales específicas, como la producción de aluminio. O sea, no es algo que esté tan inmerso como los anteriores, pero que también por el manejo de estas industrias se llega a liberar. Otro tipo de contaminantes son las partículas, ¿no? Hay distintos tipos de partículas en el aire, pero para un manejo o un estudio más fácil se va a clasificar en viable, o sea, capaces de vivir, no viable y radiactivas. Las viables, pues si son capaces de vivir, obviamente van a ser como granos de polen, algunos microorganismos como bacterias, hongos, mohos, esporas, insectos, incluso partes de insectos. O sea, son aquellas que se podrían manejar como contaminantes. ¿Por qué? Porque están afectando la composición propia del aire, más sin embargo, no van a ser del todo dañinas para el ser humano. Las partículas no viables pueden ser arena, polvo volcánico, humos provenientes de combustión, insecticidas, partículas provenientes de la industria. Los compuestos de plomo son venenosos, pero no se sabe en qué escala son perjudiciales para el medio ambiente estas partículas, que son liberadas de la expulsión de los gases de los automóviles, ¿no? Bueno, acá reitero, son partículas, ya no estamos hablando de compuestos gaseosos, sino que ya partículas como tal que se encuentran suspendidas en el aire. Y bueno, los efectos, el tercero ya no lo vemos porque ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿no? La radioactividad. Los efectos de la contaminación del aire pueden ser sobre la atmósfera, que va a afectar obviamente personas, animales, todos seres vivos, hasta los bienes, ¿no? Recuerden que algunos, como los óxidos de azufre, pues pueden incluso afectar a las estructuras como el mármol. Bueno, algunos de los problemas con los cambios que se producen en su composición son cambio climático, recuerden por ejemplo el efecto invernadero, la lluvia ácida, destrucción de la capa de ozono, recuerden que hay por ejemplo huecos u orificios en la capa de ozono que está provocando grandes problemas como cáncer de la piel. Afectan obviamente de forma global al planeta y es necesario buscar medidas para frenarlo. También otro efecto de esta contaminación son daños a la vegetación. ¿Qué hacen? Hacen alteraciones foliares, o sea, provocando reducción del crecimiento de las plantas, destrucción de flores, etcétera, ¿no? O sea, la cantidad de daños a la vegetación es muy extensa y también por eso hay que intentar controlar la liberación de contaminantes al medio ambiente. El dióxido de azufre, que es algo que se libera principalmente en fundidoras, va a generar una destrucción total de la vegetación. O sea, cerca de donde hay fundidoras realmente no vas a ver prácticamente nada de verdor por esta situación, por la cantidad de dióxido de azufre que libera. Y el smog fotoquímico blanquea y vitrifica las espinacas, alfalfa, etc. O sea, va a quitarles su pigmentación a estas plantas y recuerden que también pues con ello se irían varios de sus nutrientes o vitaminas, así es que es otro gran problema. Sobre el hombre,
pues principalmente generarían problemas respiratorios, ya sean enfermedades como tos o algo directamente reflejado en las vías respiratorias, también como bronquitis, efisema, cáncer. Así es que, en pocas palabras, todo el sistema respiratorio va a ser el que esté afectado por el constante contacto con estos contaminantes del aire. En los animales también van a afectar el sistema respiratorio, pero también puede provocarles un envenenamiento por fluoruros y pero ¿por qué ellos les genera este envenenamiento? ¿Por qué? Porque estos químicos con la lluvia se precipitan en los pastizales o en el forraje que se les da de alimento y va a ser directamente absorbido o tomado en el cuerpo de los animales. También va a generar una deteriorización de materiales, o sea, los contaminantes en partículas producen una erosión destructiva en la superficie de las construcciones. Esto ya lo habíamos mencionado con anterioridad. Si se va a controlar el aire, obviamente tenemos que hacer algún tipo de mecanismo para que no haya tantos contaminantes. Va a haber distintos métodos para controlar esta contaminación. Uno es separar los contaminantes de los gases inofensivos y eliminarlos en alguna otra forma. Acá les estoy poniendo, por ejemplo, uno que es por medio de material poroso. Se hace una entrada donde vamos a tener como filtros o mangas de filtración para que por acá pase este aire y se vayan quedando sedimentando, bueno, mejor dicho, se vayan quedando los contaminantes más grandes, ¿no? Va a haber una válvula solenoide y una retirada de mangas, que va a haber una salida de aire limpio. Acá va a haber una descarga de una válvula para que vayan pasando todos los contaminantes que atrapen estas mangas, ¿no? Es una forma en la que se va a filtrar. También los contaminantes se pueden convertir en alguna forma en productos inocuos. Por ejemplo, la conversión más importante es la oxidación del aire. Se aplica a gases y contaminantes orgánicos. Cuando las sustancias orgánicas se oxidan, los únicos productos obtenidos son dióxido de carbono y agua, ¿no? Entonces lo oxidan para ya, digamos, manejarlo de otra forma y poder obtener otro compuesto en base a esta oxidación que ya se generó. Más sin embargo, pues siempre necesitamos un control en la contaminación del aire. Entre las medidas para reducir la contaminación de aire se incluyen reemplazar combustibles sólidos por combustible más limpio en los hogares, como es, por ejemplo, los biocombustibles, los aerogeneradores, etcétera, ¿no? También, por ejemplo, los calentadores solares, pues se sugieren ¿para qué? Para que ya no tengan que, por ejemplo, encender un boiler, ¿no? Ya no va a haber quema de combustible para calentamiento de agua. También se busca reemplazar el combustible sólido por combustible más limpio, como habíamos dicho. Y, por ejemplo, manejar sistemas de ventilación más eficientes en los hogares y entornos donde hayan o donde las personas se estén congregando, ¿no? También se está promoviendo el tratar que se evite el consumo del tabaco, bueno, que ya no se fume tanto. ¿Por qué? Porque también se está liberando gases, compuestos químicos que son contaminantes. Por eso también se está intentando hacer esto, ¿no? También, si se logra reducir los contaminantes del aire, pues obviamente vamos a disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero que se están liberando a la atmósfera. Y de esta forma podríamos hacer que ya no se vaya incrementando más el calentamiento global. Por ejemplo,
Por ejemplo, las verificaciones, su función fundamental, independientemente de que sí lo hagan acorde a como debiera ser, es el revisar que las maquinarias de los autos estén en óptimas condiciones para que hagan una quema completa del combustible y no generen tanto humo y smog, ¿no? Recuerden que, como habíamos mencionado, la quema inadecuada, o bueno, no, si no se queman completamente o adecuadamente los combustibles, va a haber una mayor liberación de compuestos químicos al medio, y recuerden que algunos de ellos, al hacer contacto con el ambiente o con la luz solar, generan ácidos, y esto afecta directamente a los seres vivos como también las estructuras. Por eso se busca que todos los motores estén controlados y se pueda confirmar que estén en óptimas condiciones para evitar esta situación. En las fábricas, por ejemplo, ya hay lineamientos que los obligan a que tengan una serie de filtros para que los gases que ellos liberen al medio ambiente ya prácticamente no lleven compuestos químicos dañinos para el ser vivo. Si se pueden fijar en un parque industrial, por ejemplo, en su mayoría tienen que liberar, las industrias que liberan gases tienen que liberar por sus chimeneas humo blanco. ¿Qué quiere decir que ese humo blanco? Que en su mayoría llevan solamente vapor de agua. Ya no llevan tantos contaminantes como antes sacaban. Esto de forma ideal, porque sabemos que no todos llegan a cumplir estas normas, pero es una forma que se está intentando aplicar para que ya no haya tanto contaminante en el aire. También por eso se sugiere el utilizar, por ejemplo, más las bicicletas cuando vas a trasladarte a zonas no tan alejadas. Puedes utilizar bicicletas, o el caminar más, o el compartir auto, por ejemplo, que se junten un grupo de personas que vayan a un mismo lugar, por ejemplo, compañeros de trabajo, que si viven cerca de la zona, que solamente reduzcan la cantidad de automóviles a utilizar, ¿no? Ese tipo de formas o cosas que se están sugiriendo para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, pues son algunas de las opciones o las medidas preventivas que se están intentando implementar para que reduzcamos la velocidad con la que se está haciendo el calentamiento global, porque recuerden, todo ser vivo necesita ciertos parámetros para vivir en forma óptima, ¿no? Una temperatura definida, un pH definido, humedad, todo eso. Y el calentamiento global lo que está haciendo es desequilibrar esta situación. O sea, provocando que haya algunas plantas o algunos seres vivos que no se puedan adaptar tan rápido a estos cambios, y esto puede desembocar en la pérdida de esas especies. Es por este tipo de situaciones, como hemos mencionado siempre, todo está interrelacionado, todo es una cadenita, y si algún eslabón nosotros lo dañamos o lo eliminamos, pues obviamente el equilibrio en los demás parámetros se va a ver reflejado en algún momento. Es por esa situación que estamos buscando alternativas para reducir los contaminantes principalmente, ¿ok? Bueno, hasta aquí termina la clase del día de hoy, chicos. Que tengan un excelente día y bueno, nos seguimos escuchando. Hasta luego.